Queremos expresarle nuestra cordial bienvenida a esta sesión de transferencia metodológica de la iniciativa Movilizar la Palabra, agradeciéndoles por su tiempo y por su disposición y, por supuesto, perseverando que este encuentro de diálogo sirva para nutrir nuestras reflexiones sobre la coyuntura actual por la que atraviesa el país y que podamos, a través de esta iniciativa y de estas herramientas que el día de hoy vamos a dialogar, poderlas de alguna manera incorporar en nuestros contextos, en nuestros territorios, y que a partir de sus reflexiones, de sus vivencias, de su experiencia en cada uno de los contextos y en cada una de las jurisdicciones, contribuyamos precisamente a nutrir este ejercicio de discernimiento, de reflexión y de la búsqueda de mecanismos alternativos del diálogo para la salida de esta crisis en pro del bien común. A Movilizar la Palabra es una iniciativa que se ha venido desarrollando con el liderazgo del Secretariado Nacional de Pastoral Social y otras organizaciones, cuyo objetivo es habilitar espacios seguros y garantías mínimas para que las voces de la ciudadanía a nivel territorial, local, departamental y nacional sean escuchadas y permitan generar puentes de comunicación, articulación y visibilización de las demandas de muchos sectores sociales que no se sienten representados y, por supuesto, poder nutrir ese diálogo en pro de una construcción con las instituciones y diferentes entidades gubernamentales. Para ello, y al inicio, quiero darle paso a Monseñor Héctor Fabio Henao, director del Secretariado Nacional Social, del Secretariado Nacional de Pastoral Social, quien nos dará un saludo de bienvenida. Monseñor, muchísimas gracias. Adelante, por favor. Por favor, Michael y nuestros colegas de comunicación, les solicitamos el favor que habilitarle el micrófono a Monseñor. Listo, ya podemos. Buenos días, les saludo muy cordialmente. Me alegra mucho poder encontrarles en esta mañana para un encuentro tan importante como el que estamos comenzando a desarrollar. Ustedes saben que el país ha enfrentado una serie de ejercicios que tienen que ver con diálogos y negociaciones. Justamente el Papa Francisco nos invita a nosotros a colocarnos sobre la vía del diálogo social, así lo ha hecho en Fratelli Tutti y en otras ocasiones, indicándonos cómo ese diálogo requiere constancia, apertura, requiere decisión, voluntad, y que el diálogo fundamentalmente parte del reconocimiento de la dignidad de todas las personas involucradas. Ese es un desafío hoy para Colombia, hacer una apertura hacia la escucha proactiva de las aspiraciones de todos los sectores, y hay un agente político, social, ciudadano que se ha posicionado grandemente en el país en estos escenarios, que son los jóvenes, la juventud como un agente de transformación social que no es nuevo, pero que aparece hoy con mayor fuerza en el escenario de la vida nacional. La Iglesia entonces está llamada a buscar espacios no solamente para mediar, sino para escuchar activamente a todas las personas que vienen desde distintos sectores y que están buscando colocar aspiraciones de dignificación de nuestra sociedad dentro de la mesa y dentro del escenario público. Estamos en un momento de escenario público muy complejo, de muchas expectativas y esperanzas, pero también de enormes retos. Estar ahí nos significa a nosotros identificar y entender que el país requiere en este momento una capacidad enorme de asumir voces, de escuchar otras identidades que no reconocíamos antes y de ser capaces de interactuar para buscar dar el aporte propio de la Iglesia, sembrar allí el mensaje específico de la Iglesia. La Iglesia tiene un mensaje, tiene una palabra que viene justamente del Evangelio y del magisterio de la Iglesia, una palabra que debe resonar en este momento también. Y su primer expresión es de testimonio. La primera sensación es testimonio, es lo primero que la Iglesia debe dar. El diálogo pasa por percepciones. Hoy hay una queja permanente de la distancia entre la percepción de realidad social que tienen las instituciones y la que tiene la ciudadanía en general, que hay como dos percepciones distintas, contrapuestas, muy alejadas sobre lo que es la realidad y lo que son las alternativas. Y frente a esa percepción que la Iglesia no quiere negar, existe entonces un llamado a entrar con la capacidad de sembrar
la palabra del Evangelio y la capacidad de escucha de la iglesia. La conferencia episcopal ha venido aportando al proceso. De hecho, hemos estado presentes en la mesa nacional de negociaciones con el Comité del Paro, que es uno de los escenarios que hay. Pero este diálogo ha bajado a las regiones y se ha posicionado muchísimo en las regiones con excelentes resultados en lo regional. Y vale la pena que nosotros en lo regional entremos en esa dinámica de escucha, de asumir voces, de integrar perspectivas que vienen de distintos sectores de la sociedad. Y el ejercicio a movilizar la palabra, que es un ejercicio pluralista, diverso, no es un ejercicio nuestro, es un ejercicio que apoyamos, pero que viene de múltiples, distintas expresiones sociales, nos va a ayudar a entrar como en eso que dice el Papa, como esos nuevos aerópagos, esos nuevos escenarios donde se escuchan múltiples voces. Es como el cruce de caminos de que nos habla el Evangelio desde el momento mismo en que se empieza a proclamar la palabra de Dios allá en Cafarnaúm, un lugar de cruce de caminos. Aquí estamos entrando en un lugar de cruce de caminos y con esa convicción de que tenemos ahí la palabra de Dios que nos acompaña e ilumina. Lo hacemos bajo la convicción de la misión evangelizadora de la Iglesia, que la lleva a salir al encuentro con las culturas, con las tradiciones, con las voces, que la lleva a salir al encuentro de numerosas distintas expresiones, de interpretaciones, de lecturas de la realidad social, pero bajo una gran perspectiva, que es la que nos da a nosotros el Evangelio e insisto, la humanización de la sociedad, hacer presente el reino de Dios en medio de estas circunstancias complejas que se viven en la historia. Saber encontrar la presencia del Señor en la historia. Entonces, me alegra mucho encontrarles esta mañana, animarles en este ejercicio. El Secretariado Nacional de Pastoral Social ha querido entrar ahí en esos diálogos con diversas voces, con diversos actores, buscando también ayudar a crear agendas, a hacer puentes, acercamientos, buscando de que se puedan hacer interlocuciones válidas. Así que ponemos en las manos del Señor este ejercicio, lo hacemos con la convicción de que Él nos acompaña, ilumina y guía en el proceso de escucha que emprendemos. El Señor les bendiga y muchas gracias por estar esta mañana en este importante encuentro. Muchísimas gracias, Monseñor Héctor Fabio, por sus reflexiones, por sus grandes palabras. Quisiera darle paso al padre Enan Javier Humanes, subdirector del Secretariado Nacional, quien también nos quiere extender un saludo fraterno para la jornada de hoy. Padre Enan, muchísimas gracias y bienvenido. Hola William, Ferney, buenos días. Un respetuoso saludo para Monseñor Héctor Fabio, todos los sacerdotes, los señores obispos, los fieles laicos que están participando de este encuentro. Yo quisiera solamente a partir de este espacio sobre la movilidad, movilizar la palabra, entender ese texto de San Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, creo que es versículo 14, que dice, el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Jesucristo, ese tesoro que llevamos nosotros dentro de la iglesia para aportar al mundo y transformarlo, que nos da esa fe, que nos da esa convicción, que nos da esa esperanza, que nos da su Espíritu Santo. La palabra se hace carne, se encarnó entre nosotros y puso su morada, habita entre nosotros. Y parafraseando al Papa San Pablo VI, él decía que las palabras pueden convencernos, pero el testimonio es el que arrastra. Entonces, no es una palabra que digamos para convencer, es una palabra que debemos transformar en hechos. En las comunidades indígenas, cuando estábamos preparando el sínodo, se decía que había una indígena que decía hacer amanecer la palabra con hechos concretos, y me parecía muy significativo que resonaba esta parte. Y luego
La tercera reflexión que quiero indicar en este aspecto es una canción de Mocedades de hace muchos años que se llaman Las Palabras. Y hay una estrofita que dice, las palabras son tan vanas cuando no se dicen del corazón. De la nada se disparan, pero si no tienen alma, que se vayan hasta el último rincón. Entonces, que nuestras palabras se conviertan en obras y en hechos con el testimonio de vida, llevando el tesoro que es Jesucristo. Bendiciones y les auguro un buen encuentro con muchos éxitos donde concreticemos estas palabras con estas herramientas metodológicas para transformar nuestra vida, nuestro país y para llevar ese tesoro de la palabra encarnada que es Jesucristo. Gracias, William, y bendiciones a todos. Muchísimas gracias, padre, por su saludo, por sus apreciaciones. Bajo este entendido, quiero poner en conocimiento la agenda del día de hoy, pues el cual nos atiende el siguiente orden del día. Como primer punto, tenemos la apertura y bienvenida al espacio de diálogo social a cargo de Monseñor Héctor Fabio del Padre Enan Humanes. Posteriormente, vamos a tener un diálogo sobre la respuesta estratégica e institucional del Secretariado Nacional ante la crisis nacional, a propósito del objetivo número 1 del diálogo social, quien nos acompañará nuestra colega Patricia Tinoco. En un tercer momento estaremos haciendo una presentación sobre la iniciativa y a movilizar la palabra, en qué consiste, el contexto, por qué la importancia de la misma, las herramientas de recolección de información y metodológicamente qué es lo que nutre esta herramienta. En un siguiente momento estaremos haciendo un encuentro de diálogo en el cual nos va a permitir discernir, reflexionar sobre esta iniciativa denominada La Iglesia aporta posibilidades de acompañamiento por parte de las jurisdicciones eclesiásticas a la actual coyuntura. Aquí vamos a hacer un trabajo por grupos temáticos acompañados por nuestro equipo del Secretariado Nacional. En un sexto punto, realizaremos una plenaria en la cual nos permitiremos encontrarnos, intercambiar ideas, experiencias, sacar reflexiones, por supuesto, y puntos en común en el cual podamos atender e intervenir esta situación en cada uno de nuestros contextos. Y por último, el cierre con las conclusiones finales. Bajo esta premisa, quiero dar paso a mi colega Patricia Tinoco, quien nos va a socializar un poco sobre la estrategia institucional del secretariado, especialmente en el objetivo 1 de diálogo social. Patricia, muchísimas gracias también por estar acá con nosotros. Bienvenida y adelante, por favor. Muchísimas gracias, querido William. Muy buenos días para todos y todas, para Monseñor Héctor Fabio Nava, un saludo especial, y al Padre Enan igualmente, a todos y todas. Es un gusto y les agradecemos mucho que estén aquí. Efectivamente, bueno, como ya lo mencionaban Monseñor Héctor Fabio y el Padre Enan, como Secretariado Nacional hemos venido construyendo a partir de las comunidades de aprendizaje y desde las reflexiones y aprendizajes que como Secretariado Nacional de Pastoral Social tenemos, cómo poder enfrentar y cómo poder dar respuesta a la crisis en la que nos encontramos, pero también, digamos, con la visión de oportunidad, de que siempre las crisis representan oportunidades, que si bien es cierto, son momentos de tensión, también permiten ver que efectivamente los vacíos, las brechas están allí y es una voz, es un llamado a que debemos actuar y acompañar a quienes finalmente pues nosotros estamos comprometidos, que pues son los más vulnerables, los pobres y a quienes como iglesia acompañamos. Entonces, en este escenario, el secretariado ha propuesto básicamente esta estrategia que está compuesta como por 3 grandes bloques, más uno de coordinación interna que nos permite soportar a esos 3 primeros puntos. Entonces, en este momento, mi idea es poder presentarlos y posteriormente enfocarme en la primera categoría o la primera parte de la estrategia, que es la de diálogo social, que es la que nos convoca la mañana de hoy. Entonces, siendo esta la primera, hemos establecido allí como unos objetivos y un norte que nos guíe, y hemos propuesto que estos sean espacios de diálogo donde básicamente confluyan iniciativas
de tipo social, ¿sí? Digamos de corte popular, en donde las bases puedan, digamos, manifestar allí sus demandas, pero también sus propuestas y los mecanismos que se podrían dar con miras a superar no solamente la crisis en sí, sino ir haciendo propuestas sobre justamente esas brechas pues que nos plantea la crisis social. Y de allí, pues por supuesto, buscar esos mecanismos de coordinación en todos los niveles, en el nivel local o territorial, en los niveles regionales, en el nivel nacional e incluso también de alguna manera el nivel internacional, dado que pues siempre la cooperación está allí y nosotros mismos pues tenemos y contamos con el apoyo de esta cooperación. El segundo nivel de respuesta o parte de la estrategia es la respuesta humanitaria, ya también conocida por todos dentro de las jurisdicciones eclesiásticas y que básicamente hemos querido fundamentar allí en 2 puntos, que es el acompañamiento psicosocial, el acompañamiento sociojurídico y pues por supuesto también el nivel espiritual. Y ya la ayuda humanitaria específica, que como ustedes conocen, pues esto puede estar representado en temas de salud, en temas de alimentación, en temas de movilidad y que tradicionalmente hemos manejado frente a emergencias. La tercera parte de la estrategia hace referencia a la protección, también de alguna manera históricamente conocida por nosotros, y aquí específicamente en el marco del paro nacional y de las movilizaciones sociales que se presentan, se propone, digamos, la posibilidad, como ya se ha llevado a cabo en varias jurisdicciones, pero también proponer para aquellas que en este momento no lo han hecho, pero considera que se puede aportar, son los corredores humanitarios, de manera que insumos básicos como alimentos, medicamentos y demás puedan circular a pesar de posibles bloqueos que puedan existir. Aunque sabemos que esto, bueno, ha venido tendiendo a una mejora hasta el momento, pero que hacia el futuro de todas formas tenemos muchos desafíos que todavía pueden presentarnos esta necesidad. Por supuesto, la sensibilización y la promoción del respeto por la vida y por la dignidad, que está claramente dentro de nuestra doctrina social de la Iglesia, la dignidad de todas las personas y, por supuesto, el respeto a la vida, esto vemos como el principio básico y fundamental. Y allí nuestra labor también pastoral para impulsarla. Y también allí, dentro del tema de protección, pues reconocer, identificar, impulsar o fortalecer posibles rutas de protección a población que pueda estar en peligro justamente su vida o su dignidad, tanto a nivel local como a nivel nacional. Para esto también, pues, históricamente se ha contado con un fondo en general en los temas de protección, ustedes lo conocen y pues también igual podemos ampliar la información para quienes aún no lo tengan claro, digamos, de cómo funciona. Sin embargo, pues hoy nos vamos a concentrar en el objetivo de diálogo social, pero todas las preguntas que ustedes puedan tener sobre respuesta humanitaria y protección, por supuesto, estaremos atentos allí a resolverlas. Y en el último bloque de la estrategia, que es la coordinación interna, como les mencionaba, es la que nos permite que los otros 3 puedan funcionar y pues obviamente estar allí en coordinación. Se están elaborando internamente y de forma semanal reportes de situación. Muchos de ustedes nos aportan también en esa construcción de ese reporte situacional, que es básicamente el análisis de los contextos, también contarnos, darnos alertas sobre posibles vulneraciones a los derechos o situaciones que requieran, digamos, algún tipo de atención y acompañamiento de nuestra parte. Impulsar también, digamos, planes de contingencia, procuración de fondos, que es mucho, como lo comentaba, de lo que hacemos con la cooperación internacional, pero también incluso a nivel interno con las campañas propias de la Iglesia y también con donaciones pues, que se reciben. Y todo esto, digamos, tratando de dar respuesta a lo que los otros niveles o sí, niveles de la estrategia nos están planteando.
Y también un tema de comunicaciones siempre muy importante, porque es lo que nos permite también visibilizar lo que hacemos, pero justamente hacer esos procesos de sensibilización que, por ejemplo, ya mencionaba con el respeto a la vida y a la dignidad. Y en general la comunicación interna que se requiere para que esas otras estrategias vayan del nivel nacional con la oferta hacia jurisdicciones, pero también en el doble sentido para estar allí pues en concreto con el diálogo. Un documento específico sobre esta estrategia fue entregado y enviado a los señores obispos y también a los señores directores de pastoral social, en donde se amplía toda esta información, en donde está los números de contacto, las personas que estamos apoyando esta estrategia, para que ustedes lo tengan. Si alguien no lo tiene, también igualmente se los podemos compartir. Específicamente en ese diálogo que queremos tener con las jurisdicciones, hemos diseñado una herramienta de recolección de información que varios de ustedes como jurisdicción eclesiástica ya nos han compartido, pero sin embargo aún no hemos recibido de todas las jurisdicciones. Así que en este espacio también quisiéramos animarles a que pudieran contarnos justamente cuál es ese contexto y cuáles podrían llegar a ser esas necesidades que puedan tener en estas estrategias. Entonces, en este momento, querida Milsen, te voy a pedir si puedes dar clic en la... Sí, yo desde acá no lo puedo hacer. No, en la herramienta, solamente para mostrarla rápidamente, por favor. Creo que sí. Eso, sí. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, señora. Ahora sí, discúlpenme, es que estaba como molestando. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Esta es la herramienta de recolección de información que estamos utilizando para contextualizar precisamente cómo se está desarrollando, digamos, todo el tema del paro nacional y, bueno, estas dinámicas que se están dando a nivel territorial en las jurisdicciones eclesiásticas. La idea es que se categoriza a nivel regional y por jurisdicción y está abierta de manera permanente. No hay como un tiempo límite para hacer el registro de información, en tanto que de pronto entendemos que pueden suscitarse eventos que haya necesidad para actualizar la información, entonces está prevista para que esté de manera permanente. Entonces la idea es que eso nos ayuda de alguna forma como a hacer un seguimiento en esos cambios que se dan a nivel de contexto y que nos permitan de alguna forma también evidenciar esos cambios en las necesidades de acompañamiento que se puedan realizar. Digamos que la encuesta ya hemos tenido la participación de más o menos 28 jurisdicciones eclesiásticas, lo cual los invitamos, digamos, a recurrir a esta herramienta de recolección de información y si tienen dudas, pues cualquier acompañamiento que podamos realizar desde los especialistas, estaremos atentos a lo que necesiten. La idea es poder brindar, digamos, una descripción sucinta de cómo se está dando el proceso de movilización social o cómo se están dando las dinámicas de paro a nivel de territorio y si de pronto se han identificado corredores humanitarios, si de pronto de alguna forma se ha logrado identificar algunos actores sociales o espacios de diálogo donde se pueda trabajar y realizar el acompañamiento por parte de las jurisdicciones. Ese es como el objetivo. Pero no estamos viendo la herramienta. Sigue la presentación, pero no la herramienta. Entonces... ¿No ven la herramienta? No, seguimos viendo la diapositiva. Si quieres la comparto. Acá la tengo lista. ¿Ya la ven? Sí. Ahora sí. Listo. Disculpa, sí, pensé que ya se estaba compartiendo. Entonces, esta es la herramienta. El objetivo es precisamente, como les señalaba, entonces, conocer un poco la situación de contexto de la jurisdicción, del territorio, identificar si se han hecho corredores humanitarios y demás. Digamos, esta es la herramienta que hemos socializado y que podemos, digamos, estar de manera permanente por si hay que realizar algún tipo de actualización.
Muchísimas gracias, Emilsen. Entonces, claro, te voy a pedir el favor si puedes pegar el link también en el chat, indicando allí pues que esta es la herramienta y les invitaría a que puedan copiarla y dejarla allí como guardadita en el navegador para que, bueno, posteriormente puedan, insistimos, como jurisdicción eclesiástica en su conjunto, poder diligenciarla para quienes aún no lo han hecho. Entonces, queda allí abierta esa invitación. Bueno, entonces ahora, como les mencionaba en la diapositiva anterior, tenemos esta estrategia con esos tres grandes componentes, el de diálogo social, el de atención humanitaria y el de protección. Nos vamos a concentrar en este encuentro en el primero, que es el de diálogo social. Entonces, sobre ese entendido, básicamente nosotros queremos proponer como tres posibles escenarios en los que como iglesia podamos aportar en este momento coyuntural. Ese primer escenario es sin duda pues la lectura de los signos de los tiempos, en donde hacemos esa lectura de la realidad y el contexto propio, que es, insistimos, local, pero que claramente está relacionado a temas regionales y también a temas nacionales. Pero es como finalmente eso confluye al interior de cada jurisdicción. Y que de alguna manera la herramienta que les acabamos de presentar podría recoger ese primer análisis, pero que también es una acción constante, es un ejercicio que permanentemente estamos realizando, justamente con esto que les mencionaba de los informes, de los reportes situacionales que estamos haciendo de forma mensual, de forma semanal, perdón, allí estamos también comunicando a la comunidad internacional, a Cáritas Hermanas, pero también a nivel nacional y a nivel interno, esa situación de cómo se ha venido presentando y en donde pues el análisis que ustedes hagan es absolutamente fundamental. De allí que entonces el secretariado, con base en esa información, pueda pues poner allí al servicio de las jurisdicciones el acompañamiento y el fortalecimiento en los temas que vayan surgiendo. Ese digamos, sería como el primer escenario al interior nuestro para poder ahí sí propiciar escenarios de diálogo social hacia afuera, que nos llevaría al segundo escenario, que a lo que hemos llamado pues la iglesia en salida, esto que nos invita ya a encontrarnos con los otros. Y allí pues es básicamente el objetivo, el animar y acompañar esos escenarios de diálogo y las propuestas que surjan con, entre y desde las comunidades a las que servimos. Queremos hacer mucho énfasis en esto, porque si bien es cierto, las comunidades atraviesan por momentos difíciles, pero asimismo también son absolutamente creativas y de ellas mismas surgen sus propios procesos y sus propias decisiones de cómo dialogar o de cómo por lo menos organizar el territorio en el que se mueven. Entonces, la idea es más entrar a fortalecer, a acompañar y no tenemos como el objetivo de imponer o de decidir que esta apuesta nuestra o a la que estamos acompañando es como la única, sino que allí queremos ser absolutamente respetuosos con los procesos sociales y populares que puedan darse en cada uno de los territorios. Ya lo mencionaba Monseñor Héctor Fabio al inicio, y es que tenemos una especial consideración con los jóvenes. Él lo mencionaba, no como un actor nuevo, pero sí como un actor que tiene una fuerza muy importante en este momento y a lo que el Papa Francisco también nos ha invitado, y es a escucharles y también a animarlos a que se hagan partícipes de la ciudadanía, de lo público y de la construcción del país. En este escenario es en donde nosotros queremos proponerles esta apuesta de a movilizar la palabra, en la que nos vamos a concentrar en el siguiente bloque. Estaría en este escenario. Y un tercer escenario sería el de tender puentes. Tender puentes lo entendemos como esos momentos en los que como iglesia, por alguna razón que ustedes consideran o que sencillamente no es posible, en las que
nosotros participemos como acompañantes, como mediadores, como garantes, que también nos han invitado en diferentes escenarios, hay un momento en el que posiblemente no podamos hacer ninguna de estos servicios que estarían en el escenario 2, de cómo nosotros salimos a acompañar. El escenario 3 lo proponemos también es como el tender puentes, y es que si nosotros no podemos actuar directamente allí, pero sí existen las probabilidades de poner en diálogo a otros. De pronto ese animar los diálogos de improbables en los que sencillamente hacemos como la unión o animamos a unos y a otros a que puedan encontrarse en el diálogo. Es más un servicio integrador que otra acción. Pero pues quisimos como un poco esquematizar en estos 3 escenarios lo que nosotros podríamos hacer como iglesia en este momento. Como les mencionaba, entonces nos concentraremos en este momento en ese escenario 2 de la iglesia en salida con la propuesta ya específica de a movilizar la palabra. Entonces, aquí le cedo la palabra a Rosa Inés, nuestra animadora del área de desarrollo institucional, quien nos va a contar justamente ya un poco más el contexto, y yo volveré un poco más adelante con ustedes a contarles algunos elementos metodológicos. Muchísimas gracias, Will. De nada, Pati. Rosa. Gracias. Muy buenos días para todos y todas. Me da mucho gusto ver que hay una buena participación de las jurisdicciones. Realmente, si ustedes recuerdan, el pasado 12 de mayo hicimos un primer evento en el que estábamos compartiendo una primera reflexión con algunos instrumentos sobre una propuesta de diálogo basada en el documento Fratelli Tutti de Papa Francisco. De ahí habíamos logrado traer como toda una fundamentación doctrinal, un documento que nos ayuda pues como a reflexionar cuál es el papel y el servicio que la Iglesia debe ofrecer en escenarios de diálogo, pero el diálogo no como una actividad puntual para resolver un problema de momento coyuntural, sino el diálogo como un proceso. Y justamente lo que nosotros hemos venido viendo ahí, si ustedes recuerdan, usábamos metafóricamente el proceso de la siembra hasta el momento de recoger la cosecha, justamente para entender los distintos momentos que todo proceso de diálogo requiere. Y la situación de crisis que ha emergido en el país, que a la larga es la acumulación de muchas crisis no resueltas, y que básicamente lo que nos están poniendo de frente es un escenario donde necesitamos aprender, primero que todo, a escucharnos y, por supuesto, a dialogar. Es decir, a movilizar la palabra como una forma democrática para escucharnos, para comprender las ideas de los demás y sobre todo para encontrar formas democráticas de enfrentar los problemas comunes, los problemas que nos afectan como sociedad. Y en tal sentido, pues ante esta demanda, ante esta necesidad, lo que hemos venido identificando es que hay una serie de iniciativas ya, algunas desde los mismos jóvenes organizados, otros con menos capacidad organizacional, pero están ahí juntándose también un poco para construir agendas o por lo menos pliegos de peticiones. Y luego una cantidad de organizaciones que tienen una trayectoria en la sociedad civil, haciéndose preguntas de cómo conecta con esa realidad, con esa emergencia de ese actor político, como dice Monseñor, que no es nuevo, pero que ahora ha entrado con mucha fuerza, que son los jóvenes, y diciendo cómo conectamos con eso, cómo comunicarnos, pero además cómo ayudar. Y creo que ahí es donde entendimos que nosotros teníamos la responsabilidad de jugar un papel importante, precisamente en esa actitud que nos pide Fratelli Tutti, con voluntad de arriesgar, sin tener una intención desde nuestros esquemas, es decir, no queremos este producto final, sino realmente qué es lo que la situación demanda de nosotros y cómo podemos servir. Sin ingenuidad, por supuesto, porque son momentos muy complejos donde también sabemos que hay
en Río Revuelto todos quieren pescar y sabemos que hay también una combinación de intereses, pero por supuesto con una actitud libre de prejuicios para poder realmente hacer un servicio de escucha fundamental, profundo. Y en ese sentido, pues lo que hemos hecho es acudir a todos esos espacios, invitaciones que nos han hecho para escuchar. Y después de escuchar muchas alternativas, iniciativas, lo que entendimos fundamentalmente es que la Iglesia puede hacer un papel de acompañante. Ciertamente algunos nos dicen de garante para ser, por ejemplo, receptores de la información, cuando muchos de estos jóvenes están afrontando situaciones incluso de judicialización, donde el tema de la confianza está tan fragmentado que les cuesta incluso dejarse ver sus rostros. Incluso hay algunos jóvenes que no quieren dar datos a ninguna organización precisamente por todos los temores que albergan y básicamente nos piden que como iglesia les acompañemos, ayudar a tramitar eso que es indignación, que es mucho dolor, que hay mucho enojo, mucho descontento hacia una agenda, porque para poder establecer diálogo, el diálogo podríamos decir en muchos escenarios no ha empezado todavía, porque apenas están poniéndose de acuerdo muchos de estos sectores para hacer una agenda que les permita entonces sí ir con el otro, la otra parte, la institucionalidad u otros actores como el empresariado y poder empezar a establecer mesas o escenarios de diálogo. Pero antes de eso requiere una serie de procesos y claro, son procesos que tienen ritmos distintos, tiempos distintos y por eso es tan importante que ante un escenario tan plural, tan divergente como el que tenemos en este momento en el país, por supuesto nuestra actitud tiene que ser escuchar mucho, respetando esas autonomías y sin el ánimo de llevarlas a nuestro parecer, sino realmente de permitir condiciones para que poco a poco ese enojo se tramite en agenda y esa agenda en un espacio de diálogo seguro. Ahí fue cuando entendimos que nosotros podríamos prestar un poco el servicio de generar un mecanismo que lo permitiera, que lo hiciera posible. Y entonces es donde después de muchos espacios de escuchar y de construir con ese escenario de mucha pluralidad, con sectores populares, sectores sociales, fuimos conectando con otras redes, la Red Pro de Paz, con distintas redes que en el país hay, que ya tienen una trayectoria importante en trabajo por la paz, por ejemplo, y fuimos generando contactos, generando confianza y de ahí surge un poco esta iniciativa. Por eso Monseñor claramente lo ha dicho, no es una iniciativa nuestra. Nosotros llegamos ahí para apoyar y claramente estamos siendo los repositorios de la información y por supuesto hemos acompañado la construcción metodológica, pero fundamentalmente estamos también ahí junto con Naciones Unidas para hacer pues como la garantía de que vamos a acompañar el proceso sin todavía tener claro si esto se va a constituir en unas vocerías territoriales. Eso dependerá en todo caso del resultado que este mismo ejercicio de consulta arroje. Si ellos prefieren que se hagan unas mesas temáticas. Y lo que hemos ido identificando en nuestras escuchas es que hay como 3 escenarios. Un escenario que dice, tenemos que sumar con las estructuras que ya hay. Si ya hay un Comité Nacional del Paro, entonces sumemos y que nos incluyan, porque es que el problema es que nos han excluido, no nos han dado, no nos han escuchado, no nos han querido dar una representación propia nuestra, no nos sentimos representados entre los que están ahí, pero si hay una disposición, nosotros estaríamos en toda la disposición de generar presencia dentro del Comité Nacional del Paro y poder participar de ese escenario de diálogo y concertación con el gobierno nacional. Ese es un escenario. El otro escenario es el que dice, no nos sentimos representados allí y no queremos, porque hemos sido excluidos en movilizaciones anteriores, queremos realmente que ese diálogo sea sin intermediarios en los territorios y con el gobierno nacional y con los gobiernos territoriales. Y hay otro tercer escenario que es el que dice, con este gobierno no vemos alternativas, nosotros queremos preparar una cosa sólida para prepararnos hacia lo que viene con un futuro gobierno, pero hacer un trabajo de sensibilización y de diálogo con los candidatos, tanto del nivel nacional como de los niveles territoriales. Fíjense ustedes que ahí hay una diversidad y la tarea que tenemos como sociedad es encontrar lugar para todos esos escenarios y eso solo es posible a partir de
generar espacios de compartir, donde lo que se movilice sea la palabra, más allá digamos, del enojo, de la arenga, es justamente cómo llegamos a movilizar la palabra para que hayan las oportunidades necesarias para el diálogo seguro. Y ahí, entonces, realmente lo que hemos hecho es facilitar nuestra estructura, nuestras herramientas, nuestra red, de alguna manera, también diciendo, hemos entrado en contacto con todas las organizaciones aliadas y plataformas para que ellos también sumen a la iniciativa y gracias a Dios hemos tenido muy buena respuesta. Y por otro lado, pues también propiciando de que no solamente los que han tenido la oportunidad de movilizarse en las manifestaciones tengan acceso a la consulta, sino que una junta de acción comunal que a lo mejor incluso fueron obligados a movilizarse en algunos territorios, que no están de acuerdo con esa manera y que quisieran expresar también de otra manera sus demandas, sus solicitudes o sus propuestas, tengan una oportunidad. Y por eso justamente la importancia de que tengamos aliados y una gran red de amigos que nos permita llevar esta metodología, ya sea virtualmente o sea presencialmente, en esos escenarios donde la gente tenga la posibilidad de hacerse escuchar mediante una consulta de origen popular y social fundamentalmente. Entonces, ¿quiénes pueden participar? Todo tipo de sector, organizado formal o no formalmente, colectivos culturales, jóvenes de una pastoral juvenil pueden juntarse y hacer su asamblea y participar dentro de la consulta. La Junta de Acción Comunal, los grupos de mujeres o de productores con los que trabajamos pueden participar y alimentar, porque mientras más diversidad de visiones tengamos, eso nos da la posibilidad también de darle un sustento y un peso a la propuesta, que luego el trabajo que tendremos es de darle a esto una organización en lógica temporal. La lógica temporal, es decir, cuáles son las demandas y las propuestas que pueden ser resueltas en el corto plazo para generar confianza, cuáles son las de más mediano plazo y cuáles son las de más largo plazo que requieren reformas estructurales, por ejemplo. Y también cuáles son las que se pueden tramitar en el nivel local, con diálogo local, con autoridades locales. Incluso hay preguntas dentro de la metodología que le ponen a la gente a reflexionar cuáles podemos resolver entre nosotros mismos, cuáles se pueden resolver en el orden departamental y cuáles en el nivel nacional. Esto es lo que permite es organizar todo ese sentir del pueblo colombiano para ponerlo de manera organizada a funcionar como una gran agenda de diálogo social y político en el país. Eso es fundamentalmente lo que pretende ser. No somos voceros de nadie, no representamos a nadie, no es eso lo que queremos, solo estamos sirviendo a través de los recursos que hoy por hoy la tecnología y además la experiencia de la pastoral nos ofrece para darle a la sociedad colombiana una oportunidad de que pasemos, insisto, de la indignación, del momento de angustia, de temores incluso que tenemos, hacia una propuesta de diálogo en la que podamos avanzar y, por supuesto, estamos en diálogo con muchas otras iniciativas que han emergido. Unas son de corte distrital, otras son porque afortunadamente tanto a Naciones Unidas como a nosotros nos han estado invitando a muchos de estos escenarios y entonces siempre decimos, no se trata de poner a competir iniciativas, no, a movilizar la palabra es algo que permite luego entrar en contacto y sumar esfuerzo, información, análisis para que podamos seguir. En algún momento nos tendremos que encontrar todas esas iniciativas. Algunas universidades también han echado a andar algunas consultas. Lo importante es que cuanto más mecanismos hayan, pues no se trata, insisto, de competir o de sobreponer uno contra el otro, sino de ver cómo sumamos, ponemos en diálogo, nos encontramos, porque esa es la actitud que este momento amerita. Y como muchos lo han dicho, esta es una gran oportunidad para el país. Ciertamente hay convulsión, ciertamente hay angustia en muchos sectores, pero es una gran oportunidad para el país, que el resultado final dependerá de que nosotros nos sepamos poner a la altura como ciudadanos, pero también como iglesia, siendo testimonios sobre todo de ser sujetos políticos corresponsables de estas realidades temporales. Muchas gracias. Eso es fundamentalmente lo que quiere ser la iniciativa y pues ahora les pueden explicar mucho más en detalle
cómo se ha interpretado ese desafío en la metodología como tal. Gracias, Willy. Rosa Inés, muchísimas gracias por tu intervención y por este contexto tan amplio sobre la iniciativa. Damos paso a nuestra colega Patricia Tinoco, quien ya nos profundizará un poco sobre el abordaje metodológico de la iniciativa y cómo se lleva a cabo la implementación de la misma en este ejercicio de consulta popular. Patricia, nuevamente, gracias y la palabra es tuya. Muchísimas gracias, querido William. Algunas personas habían escrito en el chat que me estaban escuchando muy bajito. Aquí instalé esta diadema a ver si allí funciona un poco mejor. Espero que sí, para que puedan tener mejor audio. Bueno, efectivamente, entonces entramos ya en lo que podrían ser las etapas metodológicas, que son, por supuesto, sugerencias, ya lo mencionaba Rosa Inés y lo decíamos al inicio, no se trata acá de hacer un esquema único posible, sino que es más de poner al servicio allí pues una metodología que pueda servir para aquellos colectivos, grupos, o los ciudadanos que quieran unirse en diálogo y que de pronto digan, bueno, en este momento no tenemos como ya una metodología prevista. Hay asambleas, hay colectivos que previamente han trabajado y que ya tienen también sus conclusiones, porque han venido a lo largo de este mes y medio, pues haciendo ya encuentros. Entonces, esa información también va a ser muy, muy valiosa y también va a ser posible de sumar a esta iniciativa. Entonces, como digo, esta es como una ruta propuesta, pero siempre estaríamos y la iniciativa de movilizar la palabra estaría abierta a escuchar otras propuestas metodológicas. Entonces, bueno, nosotros un poco hemos querido enmarcar, básicamente son como 4 grandes etapas. Estas 2 primeras en la que podríamos hacer la propuesta y las 2 últimas que más bien serían el resultado de lo que cada uno de esos encuentros de diálogo puedan surgir y puedan proponer. Bueno, primero pues hemos querido allí incorporar un análisis iluminador desde la encíclica Fratelli Tutti. Hace ya un mes larguito, en mayo tuvimos un encuentro como Secretariado Nacional de Pastoral Social y también con ustedes y personas en el territorio sobre los diálogos sociales y justamente la importancia del diálogo social. Ese subsidio metodológico está también allí a la orden y les podemos compartir. Nosotros hemos querido de alguna manera antes que nada, iluminar cada una de estas etapas desde esta encíclica. Y esta nos llama mucho la atención porque nos invita justamente a el poder entregarnos generosamente a ese ejercicio mediador. Y nos dice, los intermediarios buscan agradar a todas las partes con el fin de obtener una ganancia para ellos mismos. El mediador, en cambio, es quien no se guarda nada para sí mismo, sino que se entrega generosamente hasta consumirse, sabiendo que la única ganancia es la de la paz. Y de alguna manera esa es pues la invitación que tendríamos con estos espacios, a en la medida de lo posible actuar como esos mediadores que estamos allí con el corazón dispuesto y la alegría a encontrar puntos de acuerdo y también de disenso, pero cuyo tratamiento sin duda alguna contribuya con la paz. Esta entonces sería la primera etapa en donde se abre, digamos, un poco la posibilidad. Nosotros, como secretariado, acompañamos una rueda de prensa, por ejemplo, que se llevó a cabo hace unos días, pero que ustedes también en el territorio pues podrían impulsar mediante diferentes formas comunicacionales donde básicamente invitamos a todas esas formas de agrupación ciudadana pues puedan inscribirse para participar en esta consulta. Allí pues estamos invitando a todas las instituciones, organizaciones, redes, colectivos, personas, todos los grupos, grupos pastorales, grupos de jóvenes muy, muy especialmente, a que hagan parte. Para eso van a encontrarse con un proceso de inscripción. Aquí está escrita
el link, que también vamos a explicar en un momento más en detalle, se los vamos a presentar para que ustedes lo conozcan y se familiaricen. Y por supuesto esta dirección la vamos a socializar para que también puedan ustedes pues justamente rotarla y toda la información nos vaya quedando allí. Allí, básicamente, antes o una vez ya el colectivo o el grupo se haya inscrito, entonces los invitamos para que empiecen a prepararse para el desarrollo como tal de la asamblea o el espacio de diálogo. Consideramos que se necesitan por lo menos unas 2 personas, alguien que actúe como animador y alguien que actúe como relator, dependiendo del grupo, el tamaño del grupo. Si son grupos muy grandes, seguramente vamos a necesitar al menos una persona más por cada una de las submesas o subgrupos que se hagan y que pueden ser de corte temático o de corte territorial o bueno, lo que allí como tal la asamblea decida organizarse. Y la idea es que allí se reúnan las conclusiones que puedan tener. Para esto también vamos a poder compartirles un documento que es un subsidio metodológico en donde esto que yo les estoy presentando está mucho más detallado, mucho más explicado y que ustedes podrán darle también la adaptación al contexto de cada uno. Y pues de ahí hacer la invitación para ya realizar como tal la consulta, que sería como tal la segunda etapa metodológica, en donde ya como tal se da ese espacio de diálogo. Allí desde Fratelli Tutti nos quedamos con, bueno, son muchas las ideas, pero específicamente hemos escogido esta, que muchas veces se percibe que los derechos humanos no son iguales para todos. Sin embargo, el respeto de estos derechos, nos dice Fratelli Tutti, es una condición previa para el mismo desarrollo social y económico de un país, eh, y que justamente es como tratando de extender esas posibilidades de diálogo y de respeto, es lo que nos hace que no se construyan muros adicionales a los que posiblemente ya existan, sino que es a través de esa vivencia y respeto de los derechos humanos como empiezan a derrumbarse posiblemente muros que no facilitan ese diálogo. Eh, para esta etapa metodológica, entonces, que nuevamente tenemos allí pues a todas las poblaciones, colectivos y procesos organizativos, tenemos 2 acciones principales. Además de ya la postulación y la capacitación como tal de los asamblearios, la realización de las consultas locales. Entonces, Emi, te voy a pedir que me regales la siguiente diapositiva en donde ya es cómo realizamos la consulta territorial. Entonces tenemos como unas actividades propuestas para lograr pues los objetivos que ya Rosa Inés nos presentaba y que básicamente quisiéramos que una vez en el espacio asambleario se dé la presentación y organización y jerarquización de algunas demandas. Básicamente nos concentramos en demandas porque queremos también escuchar a la gente, queremos que la gente también tenga esta posibilidad de expresión y en donde se haga el proceso de escucha, que muchas veces no se da y que por eso también las formas violentas empiezan a tomar lugar. Entonces, escuchar primero esas demandas, incluso los sentires, allí como iglesia también estamos llamados a hacer un ejercicio de acompañamiento justamente espiritual y de poder iluminar eso que está pasando, por supuesto a la luz del Evangelio y también como con la esperanza, como inicié, es un momento de oportunidad también y es así, digamos, como podemos también empezar a decir, sí, la crisis está y hay sin duda muchísimas problemas y vulneraciones a los derechos existen allí, pero este momento coyuntural es una oportunidad para que podamos como ciudadanos precisamente proponer y eso ya es una forma de actuación. Entonces, que esas demandas puedan ser organizadas también, poder darle allí algún análisis, que es parte pues también de la lectura de las realidades, y una vez jerarquizadas, pues ya empezar, digamos, pues a tramitarlas también. Cuando la idea es que una vez cada una de estas asambleas esté organizada y se esté llevando a cabo, como les mencionaba, pues va a tener autonomía para definir sus propios procedimientos,
también incluso para ponerse acciones que de acuerdo a esas demandas y propuestas que surjan puedan empezar a hacer. Eso no es algo que vaya a necesitar de alguna autorización o aprobación, como lo decía Rosita, no es nuestra función, pero tampoco nuestro objetivo, sino es justamente dar el espacio al diálogo. En ese espacio de diálogo, los participantes podrán decidir también cómo quieren movilizar esas demandas o esas propuestas que hayan presentado, que puede ser a través de vocerías, a través de representaciones, a través de acciones culturales, a través de solicitudes formales, a través de actos ya como tal jurídicos. Eso digamos que se va a decidir un poco allí. O también pueden tener la solicitud para nosotros como iglesia que les acompañamos, que podamos sugerir. De pronto hay un tema específicamente jurídico del que no hay mucho conocimiento y tal vez la solicitud sea que nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, o encontremos a alguien o lo hagamos nosotros mismos de explicar cómo podría funcionar eso, por ejemplo, en el ordenamiento territorial, una solicitud específica. Y ese, sin duda alguna, pues es un servicio que estaríamos allí dispuestos a prestar. Pero pues esto es básicamente. Entonces, una vez se organiza como tal la asamblea, se disponen grupos según los tamaños y cada grupo pone sus propias eh, mm, demandas y se hace la jerarquización. Entonces, si me permites, porfi, Emi, la siguiente diapositiva, nosotros sugerimos que pueda manejarse una herramienta similar a esta, y es en donde ya conjuntamente, es decir, después del trabajo en grupos, de manera conjunta, como asamblea o como plenaria, entonces que puedan jerarquizarse demandas. Acá pues ponemos un ejemplo de 10, pueden ser menos o pueden ser más, según lo que ya se haya visto. Sin embargo, la sugerencia es que más de 10 pues ya pueda ser un poco diluido sobre los temas, pero esto por supuesto es solo una sugerencia. ¿Cuáles considera esta asamblea que podrían ser esas acciones más urgentes que requieren atención? Dividirlo también entre las más urgentes y otras que de pronto puedan ser del mediano o del largo plazo. ¿Qué instancias entonces podrían dar trámite? Porque dentro de esas acciones también entonces serían las propuestas de diálogo, que pueden ser de solución o de requerimiento. Entonces puede ser que la misma asamblea diga que la instancia propia, ellos en sí mismos pueden hacer algo sobre la acción urgente, o que requiera a otras entidades que pueden ser del Estado o no, que hagan algo frente a esa acción urgente. Y este sería, digamos, como el mapa que permitiría luego subir a nuestra herramienta y compartir con otras asambleas, pues estas propuestas y demandas que allí se tengan. Y te voy a pedir entonces ahora si me regalas la siguiente. Gracias. Antes de iniciar con esta, me voy a quedar en la anterior, pero no en la diapositiva, sino para decirles, o más bien recordar que hay un subsidio metodológico que es mucho más amplio. Allí estamos incluyendo, por ejemplo, sugerencias de cuáles podrían ser los criterios para la elección de quienes hagan la moderación, que debería estar preparado antes. Entonces allí, por supuesto, pues que hayan el material básico de marcadores, de tarjetas para poder hacer esa priorización, que hay que tener en cuenta por parte de quien va a ser el moderador, cómo podrían registrar también, digamos, la participación de las personas, también, digamos, como acciones antes del encuentro de diálogo o asamblea como tal, qué hacer durante y qué hacer después. Entonces, como les digo, esto se los vamos a compartir. Aquí, pues, hemos querido principalmente como darles la visión global, pero por supuesto esto está allí mucho más definido, de manera que les sea más fácil también visualizarlo y compartirlo con quien ustedes consideren que pueda necesitarlo. Como les mencionaba,
las etapas metodológicas 3 y 4 un poco van a surgir del mismo encuentro. Así es que van a ser definidas allí y van a ser derivadas del diálogo social. No podríamos de alguna manera tener preestablecido cuáles van a ser las acciones después de eso, porque pues no estaríamos justamente abiertos al diálogo y a escuchar lo que las personas tengan para decir. Entonces, bueno, aquí me voy a permitir también leer textualmente el apartado de la encíclica de Fratelli Tutti, porque me parece muy, muy importante que lo podemos también nosotros apropiar en el diálogo que tengamos con instituciones, con colectivos, con ciudadanos, con todos los actores con los que nos encontramos en los territorios. Dice, hacen falta valentía y generosidad en orden a establecer libremente determinados objetivos comunes y asegurar el cumplimiento en todo el mundo de algunas normas básicas. Para que esto realmente sea útil, se debe sostener la exigencia de mantener los acuerdos suscritos, pacta sunt servanda, que está escrito en latín, pero básicamente significa los acuerdos deben cumplirse, los acuerdos hay que honrarlos. De esta manera, para que se evite la tentación de apelar al derecho de la fuerza más que a la fuerza del derecho. Esto requiere fortalecer instrumentos normativos para la solución pacífica de las controversias, de modo que se refuercen su alcance y su obligatoriedad. Es algo que, como les cuento, pues a mí me llama poderosamente la atención porque la crisis que estamos pasando es también sin duda una crisis de confianza. Es difícil confiar en los diferentes actores y es difícil confiar en los acuerdos, precisamente porque no se cumplen, porque hay historia, hay precedentes de acuerdos que aunque se logran con grandes dificultades, finalmente en la práctica no se cumplen. Y de allí el malestar y de allí también digamos como el dolor, la rabia, la frustración y todos estos sentimientos de muchos ciudadanos que aunque intentaron el diálogo antes, pues no vieron que realmente eso tuviera una solución y de aquí muchos ejercicios de forma violenta. No porque diga que están justificados, sino es más bien como para darle ese análisis. Y de allí que también como iglesia podamos prestar ese servicio de acompañar en la implementación como tal, en la implementación y en impulsar y animar que quienes firman o aunque no los firmen, pero que lleguen a acuerdos, que esos acuerdos realmente se cumplan, porque es la manera como vamos a poder recuperar confianza en el otro como ser humano, pero también en las instituciones. Entonces, bueno, allí básicamente son dos etapas. Uno es que podemos, como jurisdicciones eclesiásticas, ya consolidar agendas municipales, es decir, si hacemos un encuentro de diálogo de mujeres, de pronto otro de víctimas, de pronto un barrio, el barrio Pío X decide reunirse, de pronto la Junta de Acción Comunal de una vereda específica, diferentes grupos dentro de la jurisdicción. Después podemos reunir esa información y tratar de consolidar y mirar qué puntos en común tenemos, cuáles de esos serían los que más los representan a todos y sobre eso, pues poder apoyar la construcción de agendas municipales. Y pues posteriormente ya va a ser el posicionamiento de esas agendas y la articulación con los actores que allí finalmente se definan que deben atender a esas agendas y hacer pues todo el seguimiento. Como les menciono, pues esto ya será un poco el resultado que tengamos de todo nuestro ejercicio. Sí, querida Emi, realmente ya pasaríamos entonces en este momento a las herramientas de recolección de información y entonces, pues bueno, muchísimas gracias, William, y muchísimas gracias a todos por la atención. Patricia, muchísimas gracias a ti por tu valiosa presentación. Queremos recordarles a los asistentes del espacio que en el chat se encuentra el link de la asistencia. Agradecemos enormemente su diligenciamiento pues, para el registro interno de nosotros como secretariado. Continuando con nuestra agenda, damos paso a nuestro colega Axel Rodríguez, quien es nuestro colaborador en registro
en asistencia y registro, y el cual nos va a dar pues una disertación sobre cómo hacer uso y el manejo de estas herramientas de recolección de información que hacen parte de la iniciativa Movilizar la Palabra, como algunos puntos que ya nos mencionaba nuestra colega Patricia. Así que Axel, muchísimas gracias. Adelante, la palabra es tuya. Por favor, ¿le podemos colaborar al colega Axel en abrir el micrófono? Hola, buenos días. Ahí, ¿me escuchan? Sí, Axel, perfecto. Muchas gracias. Listo. Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Axel Rodríguez. Yo soy asistente de sistema y registro del Secretariado Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombiana, y estoy apoyando esta iniciativa de movilizar la palabra en cuanto a la labor de la recolección de información y pues su posterior análisis. Entonces, rápidamente les cuento en qué consiste esto. Se han generado dos formularios o dos herramientas para registrar la información. Un formulario es el que se refiere a la inscripción. Entonces, en este lo que vamos a tener es los datos de todos los colectivos y todas las asambleas que están interesadas en hacer parte de la iniciativa de movilizar la palabra. Vamos a encontrar algunos datos como la ubicación, como el correo electrónico, lo cual es muy importante, digamos, este correo, ya que a partir del correo habilitado para hacer las comunicaciones oficiales de parte de esta iniciativa, pues es el medio mediante el cual se van a obtener pues todas las retroalimentaciones y todas las actualizaciones con respecto digamos, lo que se realice con las propuestas y con las demandas que surjan de cada una de las asambleas o de cada uno de los encuentros de diálogo que se desarrollen en los distintos territorios. Entonces, estas herramientas fueron desarrolladas en una plataforma que se llama Cobo Toolbox. Entonces, esta plataforma es muy interesante para nosotros, ya que nos permite conocer o nos permite registrar información a través de computadores, celulares y tablets. Y otra ventaja que tiene es que nos permite hacer ese registro de información cuando hay conexión a Internet y también cuando no hay conexión a Internet. Dentro de la iniciativa, pues venimos desarrollando una serie de instructivos, tanto en formatos de video como en formatos de diapositivas, en los cuales nosotros vamos a presentar pues el paso a paso, donde nosotros vamos a presentar el paso a paso de lo que se debe realizar pues para hacer el registro de la información. Entonces, en el formulario de registro vamos a encontrar la ubicación, vamos a querer conocer el nombre del colectivo, la asamblea, el correo de contacto, el teléfono de contacto, lo cual es un campo opcional, y básicamente esto, para poder tenerlo registrado en nuestra base de datos. El otro formulario que nosotros, bueno, en este formulario de inscripción también es importante saber que habilitamos una pregunta la cual nos permite conocer si ese colectivo o esa asamblea en particular requiere algún tipo de apoyo para la moderación o la relatoría, y poder nosotros, digamos que gestionar todas estas solicitudes de apoyo, pues a través de las diócesis o a través ya de las, digamos, de las jurisdicciones más próximas al lugar de encuentro que esté solicitando el apoyo. El otro formulario, entonces, ese es el que consiste en el que vamos a registrar toda la información o todas las demandas y propuestas que surjan a partir de los encuentros que se realizan. Entonces, en este formulario, que como les digo, se puede usar con conexión a Internet y sin conexión a Internet para que esos encuentros o esos espacios que se hagan en lugares en los que el acceso a Internet pues es bastante limitado, pues también digamos que esto no sea
una limitante para poder conocer pues sus opiniones, sus demandas y las cosas que proponen. Este formulario entonces en la parte inicial nos va a pedir o nos va a solicitar unos datos básicos del colectivo o la asamblea que se está reuniendo. Luego de esto, entonces vamos a poder, o tenemos la posibilidad de hacer una actualización de contexto. Entonces, si nosotros queremos actualizar, por ejemplo, las actividades, los encuentros, las iniciativas, los acuerdos a los que se haya llegado en determinado territorio, pues esto lo vamos a poder hacer sin ningún problema. Luego de esta, digamos, de la posibilidad de actualizar el contexto, también tenemos la posibilidad de inscribir las demandas o las propuestas, sea la cantidad que sea, 1, 8, 10, 15, 20. Entonces, esto lo vamos a realizar. Si ustedes observan, hay una pregunta que dice, ¿cuántas demandas surgieron de esta asamblea? Y aparece un número 0. Vamos a cambiar ese número 0 por el número que corresponda en cuanto a la cantidad de propuestas o demandas que surjan del espacio y automáticamente nos va a generar una serie de preguntas como la urgencia de la demanda, la importancia de la demanda, una breve descripción, cuál es el alcance de la demanda, si es un alcance microterritorial o un alcance a nivel de ciudad, de nivel de municipio, región, nación o incluso un alcance internacional, cuál es la temática a la que hace referencia esta demanda. En el caso pues, de que seleccionemos la opción de otro, pues se va a habilitar un cuadro de texto para este propósito. ¿Cuáles acciones y propuestas se pueden realizar para atender a la demanda? ¿Cuáles son las poblaciones, organizaciones, asociaciones o colectivos que hacen parte o podrían hacer parte? ¿Cuáles son las entidades responsables a las que les correspondería dar solución a estas propuestas o a estas demandas? Y también cómo llevarían esta demanda a las entidades responsables, a través de vocerías, representaciones, solicitudes escritas u otros medios. También tenemos un campo en el que podemos habilitar o en el que podemos diligenciar si tenemos observaciones con respecto a estas demandas. En esta herramienta también tenemos la posibilidad de incluir archivos adjuntos como audios, como documentos, fotos o videos, si deseamos hacerlo a una demanda en particular o en general a toda la asamblea, como un acta, una fotografía, un corto video, etc. Si, por ejemplo, nosotros intentamos cargar un archivo y no nos lo permite porque obviamente, digamos, esto tiene un tamaño de archivo permitido. Entonces, la estrategia que generamos a partir de la iniciativa es que esos archivos que queremos adjuntar, se van a enviar al correo a movilizarlapalabra@sec.org.co, donde nosotros los vamos a guardar en una carpeta oficial, en una carpeta de la iniciativa y a través de esto pues vamos a poder generar unos links y esos links son los que vamos a apoyar en el diligenciamiento de este formulario. Entonces, en el registro de las demandas es muy importante, por ejemplo, que si o en el espacio en el que estuve hubo 5 demandas, entonces lo que voy a hacer es caracterizar una primera demanda. Cuando termino de hacer este proceso, entonces yo le doy clic en el botón de más que aparece debajo de esta nota de color gris y en esta, digamos, al hacer este proceso nos va a permitir, digamos, acceder a las mismas preguntas que habíamos respondido para la primera demanda para hacer la caracterización de la segunda demanda y así sucesivamente el número de veces que lo consideremos necesario, pues según los resultados que hayamos obtenido de nuestra asamblea o de nuestro encuentro de diálogo. Cuando terminamos el proceso de diligenciamiento, simplemente le damos clic en el botón naranja de enviar y automáticamente esto pues envía la información ya obviamente cuando tengamos una conexión a internet. Entonces, como les comentaba, digamos,
hemos creado desde la iniciativa varias alternativas para hacernos llegar la información y que nosotros la podamos recolectar en una sola base de datos. Entonces, la primera alternativa es esta, en la cual nosotros a través de un computador podemos hacer el diligenciamiento de la información y al finalizar le damos clic en enviar para que la información se remita a la base de datos. La segunda alternativa es que se configura en un celular o en una tablet una aplicación, lo cual, como les digo, pues vamos a generar el correspondiente instructivo tanto en formato, digamos, de diapositivas como en un formato de video, para que hagamos pues la configuración de la aplicación y esta sí, incluso, digamos, también la podemos usar cuando no tenemos la conexión al internet. Entonces, para nosotros hacer el registro de la información, es importante saber que no existe ningún problema de que no tengamos conexión a internet. Igual vamos a tener el acceso a los formularios y vamos a poder registrar la información sin ningún problema. La segunda alternativa es esta, la de los celulares y las tablets. La tercera alternativa es la correspondiente a, digamos, aquellas personas o aquellas asambleas que se les dificulte hacer el diligenciamiento del formulario. Entonces se van a comunicar con el correo electrónico de amovilizarlapalabra@sec.org.co y nosotros les remitiremos un archivo Word muy sencillo en el cual pues van a registrar la información y nosotros apoyaremos el diligenciamiento de este formulario para que sea subido a la base de datos. Y finalmente, la cuarta alternativa que generamos es habilitar una línea de WhatsApp, el cual, digamos, el número telefónico se los compartiremos a ustedes y a través de esta línea de WhatsApp recibiremos audios o videos con la misma información que necesitamos para caracterizar todas las propuestas o demandas que se hayan generado y así nosotros desde el equipo logístico y desde el equipo de la plataforma prestar el apoyo para que esto, digamos, que sea subido a la base de datos. Esto, concluyendo, nos va a permitir tener una base de datos que nos va a decir desde qué lugares estamos recibiendo información, qué colectivos o qué asambleas hacen parte de la iniciativa, cuáles son las temáticas más recurrentes, cuáles colectivos o asambleas tienen propuestas o demandas en común para poder, digamos, generar como esos puentes de comunicación y se puedan crear esos diálogos, cuáles son las entidades más nombradas y, digamos, cómo generar que las propuestas y que las demandas realmente lleguen a las entidades que pues se necesitan. Y además de esto, pues también vamos a poder tener un mapa de georreferenciación. Y finalmente, una parte importante del ejercicio que queremos hacer a través de esta base de datos, pues es también poder hacer una retroalimentación a los colectivos, a las asambleas o a los espacios que hagan parte de ella para que sepan, digamos, que sus propuestas y que sus demandas realmente se han llevado a las entidades o a las instancias que corresponden y en qué punto están. Entonces, pues como les digo, estamos generando también todos los instructivos, tanto en video como en diapositivas, para que pues el proceso de recolección de información sea muy, muy sencillo. Es muy importante recalcar lo que les digo. Esto se puede hacer cuando no tengo conexión a internet sin ningún problema. Entonces es algo bastante ventajoso para nosotros e igual cualquier solicitud de apoyo que se necesite pues se hará a través del correo electrónico que les he mencionado anteriormente y a través de la línea telefónica que también apenas esté habilitada, pues la compartiremos con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Axel, por tu presentación, por tu intervención. Siguiendo nuestra agenda del día, quiero dar paso al ejercicio de trabajos en grupos.
Entonces, por supuesto, le pediría a mi colega Patricia Tinoco y a mi colega Emilsen orientar, por favor, este ejercicio. Muchas gracias. Hola, muy buenos días para todos. Sí, la idea es que el ejercicio que vamos a desarrollar es un poco la reflexión en torno a lo que esta iniciativa puede de pronto apoyar a nivel territorial. Entonces, nuestro compañero Michael nos va a organizar de manera aleatoria por grupos, en donde va a haber una persona, un moderador, en donde la idea es que también se pueda generar una discusión de quién sería el relator y se van a responder dos preguntas orientadoras. La primera es si, de acuerdo al contexto de la jurisdicción eclesiástica, qué tan pertinente es implementar la iniciativa de movilizar la palabra y de qué manera se haría. La segunda es con qué iniciativas de diálogo se están desarrollando otras alternativas de iniciativas de diálogo en los territorios y qué propuestas hay en el territorio y quiénes la lideran. Son, digamos, esas dos preguntas como preguntas orientadoras y lo que buscan es precisamente incentivar y contextualizar un poco cuál es ese proceso que se está dando dentro de las jurisdicciones eclesiásticas. Entonces ya le voy a pedir a nuestro compañero Michael que por favor nos ayude con la organización de grupos. La idea es que podamos discutir y reflexionar acerca de estas preguntas y se escoja un relator que sintetice las principales conclusiones en un archivo que vamos a compartir a través del chat. Entonces ya lo vamos a subir y le agradecería entonces a mi compañero Michael para organizar los grupos. Claro que sí, entonces ahora mismo nos vamos a ir a reuniones por grupos pequeños. Por favor, están atentos al aviso que les va a aparecer para dirigirse a la reunión por grupos pequeños. Gracias. Nos vamos ya mismo.
Confirmo, ya regresaron de grupos pequeños en su totalidad. Muchísimas gracias, Michael. Muy amable a todos por su participación. Espero este espacio haya sido de gran reflexión. Yo sé que el tiempo fue muy corto, pero esperamos que haya sido como sustancial el diálogo y de ayer puedo sacar como algunas reflexiones acerca de esta iniciativa. En este momento entonces pasamos como a la plenaria, al ejercicio de diálogo ya general de nosotros. Para ello quiero darle la palabra a mi colega Emilsen para que nos colabore en la orientación precisamente de este espacio de diálogo conjunto como uno de los puntos de nuestra agenda. Emilsen, muchísimas gracias y adelante. Sí, muchas gracias a todos y todas por el espacio. Salen también reflexiones muy pertinentes en relación a la coyuntura actual. La idea es que en este espacio nos quieran comentar, digamos, los relatores o algunos participantes en relación como a esas discusiones y a esas conclusiones que llegaron. En relación primero a las dos preguntas orientadoras. Una, si esta iniciativa de movilizar la palabra es pertinente de acuerdo como a los contextos particulares de nivel territorial. Y la segunda es qué iniciativas han identificado. Digamos que de manera general lo que hemos podido evidenciar también a través del diálogo es que ya de acuerdo a la coyuntura hemos podido identificar algunos elementos que nos sirvan para contribuir a este gran diálogo social y quisiéramos escucharlos. Entonces, como no hay un orden en particular en relación a los grupos, porque digamos que eran como reflexiones particulares, quisiéramos darle la palabra a quien de pronto nos quisiera comentar qué fue lo que dialogaron a nivel de sus grupos y cuál es como ese panorama general de cómo podríamos implementar esta iniciativa de movilizar la palabra a nivel territorial. Entonces, no sé quién quiera participar y comentarnos. Hola, buenos días. Muchas gracias, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo soy Paula Valencia, soy de la Corporación Mujeres como tú. Nosotros estuvimos dialogando, estaba en la sala 9, estábamos hablando acerca del contexto eclesiástico, de que era tan viable que la Iglesia Católica pues estuviera haciendo este tipo de diálogos. Estuvimos, cada uno dio su opinión, opiniones muy favorables. Digamos que dentro de lo que yo escuché, a lo que pude yo llegar a la conclusión era que se estaba pidiendo como que era algo muy necesario que la comunidad estaba solicitando, y era que la iglesia hiciera este tipo de diálogos para de una u otra forma la comunidad tener la posibilidad de que su voz fuera escuchada ante los entes gubernamentales, porque estábamos visto de que no se estaba escuchando, que simplemente los que están haciendo el diálogo son los mismos sindicatos, las mismas personas, pero nosotros como comunidad no teníamos esa vocería de quien nos llevara nuestras necesidades y nuestras propuestas allá. Entonces, para mí me parece pues fenomenal de que se esté haciendo este tipo de reuniones, y yo sé que va a ser todo un éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia. ¿Hay alguna persona de otro grupo que nos quiera compartir, digamos, lo dialogado? Yo soy Laura Delgado de la diócesis de Quibdó. Estamos en el grupo 6. Las personas participantes tuvieron aportes muy asertivos, y para consolidar te digo, por ejemplo, la pregunta número 1, de acuerdo al contexto de la JET, ¿qué tan pertinente es implementar la iniciativa movilizar la palabra? Es muy pertinente implementar esta iniciativa porque es la oportunidad donde tenemos voz, donde hay la posibilidad de que podamos ser escuchados, manifestar nuestros sentimientos, nuestras realidades desde cada una de las comunidades, desde cada grupo étnico, desde cada estancia, ya sea como un individuo más, como parte de un grupo, como un joven, como un empleado, como un laico de la Iglesia Católica, ¿sí? Dice es efectivo apoyarnos como participantes activos de estos,
¿Y de qué manera se haría? ¿De qué manera se haría? Dice, pues, dentro de las conclusiones que saco es, bueno, el poder implementar el liderazgo en los jóvenes, desde las pastorales sociales, desde la iglesia, en cada uno de nuestros territorios, siempre se trabajan con jóvenes, con líderes, entonces es muy importante darles esa oportunidad de liderazgo. También hubo una compañera que dijo que era muy importante hablar los temas de derechos humanos, darle las directrices como para que no se logre la polarización dentro de todo este tema que estamos viviendo, sino que se pudiera partir o educar desde estos principios de los derechos humanos, ¿sí? ¿Qué otra cosa importante vimos por acá? Dice que podamos participar en este tema de movilizaciones como herramientas suficientes para hacer el bien y no para lograr un beneficio particular, ¿sí? Bueno, eso entre otras muchas cosas aquí. Micrófono, Emilsen. Hola, discúlpenme. Sí, muchas gracias, Laura. Veo que Roosevelt también estaba alzando la mano. Creo que fue la primera que participó. Hola. Lo que pasa es que estoy con dos conexiones porque en la que ella estaba interviniendo del celular, entonces para no retirarme, pero no importa. Decíamos en el grupo que no es solamente pertinente, sino urgente. Es como una concientización de la necesidad que como iglesia tenemos de abrir el diálogo participativo comunitario, salir de ese enfoque ritual para llegar al enfoque social, en la que muchas veces como iglesia hemos tenido mucha timidez, ¿verdad? Como pueblo de Dios, porque a nivel de clero es posible que haya incidencia, pero a nivel de pueblo de Dios, esta participación ciudadana es una urgencia, no solamente una pertinencia. Por eso, desde los grupos, desde el grupo donde estábamos, decía que hay que abrir esos espacios comunitarios desde las mismas parroquias, no solamente para la conformación de grupos apostólicos, sino también para la conciencia política, social, no partidista. Y qué bien, en buena hora, que haya esa iniciativa que decíamos, por lo menos yo lo decía de tres maneras, ¿no? Por tres razones esto me parece urgente. La primera razón, porque es una deuda histórica. Nosotros sabemos que las grandes instituciones educativas en Colombia estuvieron de la mano de la iglesia en un enfoque educativo, pero no con un enfoque político participativo. Entonces eso es una deuda histórica que como iglesia tenemos. Dos, porque la iglesia en su misión profética puede garantizar la imparcialidad en la construcción de los diálogos sociales y de eso, por eso ha sido garante en muchos acuerdos y en muchos diálogos entre las partes en conflicto en este país. Entonces la iglesia tiene por ahora, y ojalá lo tenga así, esa capacidad imparcial para incidir en los diálogos sociales. Y tercero, porque tiene los escenarios propios para construir el diálogo social desde las mismas parroquias. Repito, la parroquia tiene que abrir, o los grupos parroquiales tienen que abrirse al escenario de la participación comunitaria, que construyan una, digamos, una sana comprensión de la política sin caer en el partidismo, y eso también es una deuda que tenemos. Entonces, repito, me parece que es, además de pertinente, urgente, y hay que establecer, yo sé que ya están aquí, las metodologías para construir agendas de diálogo social, de diálogo participativo en las comunidades, cualquier tipo de comunidad, pero sí creo que vale la pena que como iglesia tomemos la iniciativa y construyamos ese puente de los diálogos sociales y del diálogo participativo en las comunidades. Perfecto, muchas gracias, Roosevelt.
No sé si hay otra participación de pronto. Y quisiera sumarle a lo que acaban de mencionar, si me permiten, bueno, la iniciativa Movilizando la Palabra, lo que entiendo y lo que también se está proponiendo desde las distintas mesas hace un momento es pues hacer un zoom sobre la participación y la incidencia de jóvenes. Bien, pero me inquieta un poco el papel también como mediador o como lo han mencionado para extender ese puente con ese otro actor que es la institucionalidad. ¿Qué se va a hacer con la institucionalidad? ¿Qué aspectos hay que fortalecer y cuál es el papel entonces que se tiene precisamente para contribuir en ese fortalecimiento institucional, para que a la hora de tramitar esas demandas que van a quedar en esas agendas, pues la institucionalidad tenga mayores herramientas o tenga mayor receptividad o se prepare precisamente para que pueda establecer un espacio de diálogo popular con jóvenes o un diálogo entre la institucionalidad y la ciudadanía, donde jóvenes son actores pues, trascendentales en este ejercicio, ¿no? Entonces, me inquieta eso, ¿cuál va a ser el aporte de esta iniciativa en relación a la institucionalidad, que no la podemos perder de vista? Gracias. Sí, de acuerdo, muchas gracias, Maya. Sí, precisamente la herramienta pues busca de alguna forma en que eso no se quede solamente en el diálogo social, sino que precisamente a través de ese diálogo se puedan identificar como las instancias responsables y a quién estarían dirigidas esas, digamos, demandas o peticiones que estarían o que se ingresarían a la plataforma. La idea es precisamente que la herramienta y también el secretariado como acompañante de este proceso de alguna forma pueda direccionar también y generar esos puentes de comunicación que permitan generar esos diálogos con las instituciones pertinentes frente a todas esas solicitudes que se dan a nivel territorial. Pues la idea precisamente es que a través de la herramienta se pueda identificar el nivel, ¿no? Entonces, por eso ya nuestro compañero Axel, cuando les explicaba un poco cómo funcionaba la herramienta, les mostraba que tiene diferentes niveles de acuerdo como a las solicitudes que se vayan realizando. Entendemos que van a haber incluso solicitudes de carácter internacional, nacional, otras ya más a nivel local, y la idea es que precisamente con el registro o el apoyo de esta iniciativa de a movilizar la palabra podamos identificar esos diferentes niveles para generar esos puentes de comunicación, contribuir sobre todo a esos puentes de comunicación, pues de alguna forma generando y contribuyendo y de alguna forma valorando todo ese esfuerzo de diálogo social, que no se quede solamente en el diálogo, sino que precisamente se pueda direccionar pues a las entidades competentes. Una preocupación que alguien en el grupo me comentaba un poco era pues que esto pueda llegar a territorios en donde no hay acceso a tecnologías. Como les explicaba también nuestro compañero Axel, la idea es que esta herramienta se pueda utilizar incluso en donde no hay conexión directa a Internet, sino que se vaya guardando en la herramienta y luego cuando ya se pueda tener conexión a Internet se pueda subir la información. Entonces, ese es como el objetivo, llegar incluso a esos territorios en donde se tiene difícil acceso a tecnologías de la comunicación para que también se puedan generar esos espacios de diálogo y digamos que se pueda hacer visible también todos esos procesos que se están dando también a nivel territorial. Les quería pedir por favor a los relatores y o a los moderadores que estuvieron en cada uno de los grupos subir al chat cada una de las relatorías, ya que esto pues resulta muy pertinente para poder hacer la sistematización del ejercicio. No sé si de pronto hay otros comentarios de otros compañeros. Está bueno, Mayra pidiendo la palabra. Sí, por favor. Sigue, por favor. Bueno, yo hago parte del grupo número 4. Está Chocó, Quibdó, Santa Rosa, Mocoa, Simbusboy, Valle del Cauca, Cali, Cartago y Espinal. A grosso modo, pues digamos que se ve como una oportunidad para avanzar y como verla de impulso. Digamos que dentro de las dos preguntas, lo que se decía antes del grupo, con qué iniciativas se cuenta. En Norbey, que es de la Red de Pobladores del Paz del Oriente Antioqueño, pero digamos que ahí hay un esfuerzo ya adelantado. En la Arquidiócesis de Cali también, pues ya hay unos espacios adelantados con mesas de diálogos.
y con el padre Nelson en las mesas regionales en el departamento de Tolima, diócesis de Ibagué, Espinal, Líbano, Honda. Y frente a luego la pregunta que dice que si es oportuno, pues se considera que es importante y oportuno, sin embargo no se avanzó en la siguiente pregunta, que era de qué manera se haría. Muchas gracias, Mayra. ¿Hay algún otro comentario? Sí, William. Padre Hilario, adelante, buen día. Ok, buenos días, sí. Aprovecho pues en nombre de Monseñor y de todos los de la Pastoral Social, saludarlos a ustedes. Ya Rosa Inés, a Monseñor y al Padre Enam y a Patricia los había saludado. Estamos incluso en este momento con el equipo de Promopaz acá en terreno, pero estamos aprovechando, gracias a Dios, la nueva antena que colocaron aquí, instalaron en Noanamito. Sí, para nosotros como iglesia particular del vicariato, esta iniciativa a movilizar la palabra con ese énfasis especialmente en la juventud nos interesa mucho. Yo pienso que una de las preocupaciones incluso de Monseñor y de nosotros como sacerdotes y de los párrocos es la apatía de la juventud, especialmente en nuestros territorios. Casi el joven de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, de nuestra jurisdicción, han estado como alejados y apáticos a muchas cosas. Y esa ha sido una de las preocupaciones grandes que hemos tenido. Yo pienso que ahora buena, como ya se ha manifestado también, cae bien esta iniciativa, este proyecto, pues, y movidos también por tantos mensajes del Papa Francisco, la insistencia también de Monseñor Héctor Fabio, el trabajo que está haciendo. La iglesia siempre ha venido como extendiendo esos puentes, ha estado como atento también a esos diálogos sociales. Entonces me parece a mí que es muy interesante. Yo pienso que, como ya se ha manifestado, una de las pedidos que nosotros como iglesia particular incluso queremos hacer es como tener ese acercamiento incluso, que podamos tener este diálogo también con los sacerdotes, con las religiosos de nuestro territorio, y luego tener la posibilidad también con la sociedad civil. A mí me parece que nosotros hemos venido avanzando incluso con las organizaciones, especialmente llámese mujeres de víctima, consejos comunitarios que juegan un papel muy importante en las regiones y acá en nuestra jurisdicción, y me parece que es eso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, incluso con Promopaz tenemos la oportunidad de movilizarnos con facilidad a esta zona, especialmente el Consejo Comunitario Manglares, parte baja de López de Micay, pero y hay más dificultades, especialmente tal vez hacerlo con Iscuandé, con Timbiquí, porque tal vez no tenemos la facilidad, pero yo pienso que con esta iniciativa podríamos mirar a ver nosotros incluso como iglesia. Ya le he pedido incluso a los sacerdotes para que manden algunos insumos con relación a esta iniciativa de movilizar la palabra, pero una de las cosas más preocupantes para nosotros es la juventud, ¿no? Y poder tal vez ir gestando con ellos algunas iniciativas que les ayude a ellos especialmente a tomar parte activa, especialmente en los municipios, en la iglesia y también en sus comunidades, porque hemos visto como esa apatía. Entonces me parece que nosotros como Vicariato Apostólico de Huapi vamos a hacer todo el esfuerzo de poder recoger todos los insumos, ya con el equipo de Promopaz, para hacer la propuesta también directamente a Promopaz. Ya hemos venido avanzando en algunas cosas, el equipo está trabajando, así que pues a Patricia le recuerdo también que se ha venido avanzando en estos procesos, pero me parece interesante y nosotros estamos disponibles pues para que ustedes como Secretaría Nacional de Pastoral Social nos puedan ayudar también para mirar a ver cómo abordamos y cómo podemos hacer ese trabajo de concientización más que todo de nuestra juventud y acá en nuestras regiones, porque están muy apáticos a todas estas acciones
y me parece que es un momento muy importante. Quiero contarle rápidamente un caso que me contaba el párroco de Puerto Saija. Antes de la pandemia estaba organizando un grupo juvenil casi de 90 jóvenes. 90 jóvenes, llega la pandemia, los jóvenes ya salen prácticamente del colegio, esos trabajos que estaban haciendo, y hoy no se reúnen ni siquiera con 5 o 6 jóvenes. Entonces estos jóvenes son presas de estos grupos incluso que están al margen de la ley en nuestros territorios. Entonces créanlo que la preocupación es muy grande, y la idea es que podamos abonar algunos medios para que ustedes como Secretariado Nacional de Pastoral Social nos ayuden tal vez a emprender una iniciativa fuerte con la juventud acá en la jurisdicción del Vicariato Apostólico de Guapi. Muchas gracias. Un abrazo grande, Padre Hilario, y a todo el equipo. Un abracito y gracias. Gracias. Laura Sofía. Con gusto. Sí, yo quiero compartir las reflexiones del grupo número 2. Estuvimos Diócesis de Pasto, de Montelíbano, Sincelejo, Suroriente, Ibagué y de Bogotá. En cuanto a la primera pregunta, en Ibagué nos comentaron que se estaba haciendo la réplica de un diplomado que está programado ahorita para el mes de julio, donde se podría aplicar la iniciativa de movilizar la palabra en temas de paz. Entonces, bueno, nos compartieron que sería como un escenario muy interesante para aplicar esta iniciativa. También desde el suroriente nos han comentado que bueno, que podría ser una alternativa también de la apuesta desde lo local y lo regional, aprovechar en los espacios, por ejemplo, de las escuelas de paz, de los planes de vida, y acercarlos también a las comunidades indígenas. Nos comentaron pues que se tratan de territorios mayoritariamente rurales, lo cual requeriría de una completa presencialidad y pues una oportunidad precisamente para que la Iglesia acompañe estos procesos educativos y estratégicos. Desde Pasto nos dicen también que, bueno, que son escenarios mayoritariamente rurales, y también nos comentaron que se viene adelantando un escenario de diálogo con el gobierno nacional que se llama, ya les comento, se llama Gobierno Nacional, Mesa de Diálogo y Concertación con los municipios de la Cordillera y el norte de Nariño. Acá pues nos hacen hincapié en que es muy necesario el apoyo de la Iglesia, sobre todo en una incidencia directa con el gobierno nacional y especialmente con el Ministerio del Interior, porque pues se han llegado a espacios de diálogo, pero en unos acuerdos, sobre todo en temas de infraestructura y como en unos temas puntuales no se ha acordado, tanto que se está como proponiendo nuevamente pues unos bloqueos en las vías por parte de las comunidades. Entonces piden precisamente que haya como un mayor acompañamiento por parte del secretariado o de la conferencia episcopal para lograr realmente tener como una incidencia más directa puntualmente con el Ministerio del Interior y que se logren estos acuerdos para pues que no se presenten nuevamente estos bloqueos. Desde Montelíbano nos dicen que esta iniciativa de movilizar la palabra se puede aplicar con las comunidades que tienen contacto en la diócesis y con los actores sociales de los distintos municipios. Al igual que en Sincelejo, consideran que es una iniciativa que logra recoger los actores sociales que no se han visto representados en el comité del paro. Entonces creen que es bastante pertinente porque recoge el sentir de toda la población. Ya en cuanto a la segunda pregunta, bueno, Nariño, lo que les comento que ya ha venido adelantando este diálogo con el gobierno nacional, pues así como pues este énfasis de pedir como mayor acompañamiento. También entonces desde Montelíbano dicen que pues se han presentado ya algunas iniciativas de participación, pero pues también como que siempre la duda allí es sobre las garantías, entonces piden que sean unos acuerdos que logre realmente tener como estas garantías con los acuerdos que se lleguen en estos diálogos. En Ibagué también dicen que se han realizado unas mesas de diálogo entre la gobernación, la iglesia, también con jóvenes, maestros y comerciantes.
donde se ha logrado conocer las demandas y también se ha realizado este encuentro con la alcaldía, pero al igual que en Nariño, no hay todavía resultados concretos, solamente se han dado los espacios de diálogo. Estos son espacios en los que consideramos, pues, como lo dice la segunda pregunta, son espacios que ya se han venido adelantando, pues para que se tenga en cuenta en el momento de articulación esta iniciativa de movilizar la palabra. También desde Sincelejo hay una iniciativa que se llama Mesa Sucreña por la Paz, donde actores de distintos sectores, entre ellos el LGTBIQ+, jóvenes y otros sectores también han hecho parte de este espacio de diálogo, y bueno, donde también podría hacerse visible esta iniciativa. En el suroriente también sugieren que sea una iniciativa que no se quede solamente desde la pastoral social, sino que logre permear como la iglesia desde su diversidad y desde sus distintas vertientes, para que no sea solamente pastoral social, aunque creo que ya hemos hecho como también énfasis en que movilizar la palabra busca precisamente permear distintos actores sociales. Y finalmente en Bogotá nos dijeron que hay una iniciativa, un espacio de diálogo. No me puedo desconectar. Eso ya. Hay una iniciativa de diálogo en Bogotá que es con Engativá, Soachi y Fontibón, donde pues se ha brindado asistencia y acompañamiento a la pastoral juvenil en 8 puntos de movilización de Bogotá, y esto ha sido pues como una solicitud directa desde la Alcaldía Mayor de Bogotá hacia la iglesia para precisamente acompañar a los jóvenes de estos sectores. Muchísimas gracias, Laura. Yo creo que con esto han salido como varias reflexiones al respecto, y creo que uno de los elementos importantes también aquí a señalar es que debemos construir desde lo que es construido. Y lo importante precisamente que ya hayan iniciativas en marcha, que hayan espacios de diálogo, lo que nos permite es precisamente sumar esfuerzos. Vemos con buenos ojos que muchos de ustedes han visto la iniciativa como una oportunidad de articular, de diálogo y de precisamente de trabajar por esos puentes en clave de una cultura de paz y reconciliación en muchos territorios donde se ha visto afectado por esta crisis social. Convencidos que el diálogo es la mejor salida para esta situación actual, para esta coyuntura, convencidos que precisamente la articulación de puentes, la gestión de diálogo con las instituciones, el poder canalizar estas propuestas va a llevar muchísimo a generar esa construcción de país de manera democrática y de manera articulada y participativa entre muchos sectores. Esperamos realmente que esta herramienta o esta iniciativa pueda ser útil precisamente en cada uno de nuestros territorios, pero sobre todo que podamos seguir impulsando estos espacios de diálogo que se han venido dando a lo largo y ancho del territorio nacional en medio de las movilizaciones sociales. Con esto quiero darle paso a mi colega Rosa Inés Floriano para el cierre y las conclusiones respectivas de este ejercicio. A todos muchas gracias. Rosa, muy amable, adelante, por favor. Gracias, William. Nada, yo creo que para no abusar del tiempo, les habíamos prometido que hasta las 12:30, entonces para no abusar de su tiempo, solamente decirles que quedamos a su entera disposición. Ustedes saben que en todas las jurisdicciones eclesiásticas hacen parte de una provincia eclesiástica y también a nivel de pastoral social, pues hemos hecho agrupaciones por regiones. Que en algunas cosas, en algunos momentos son regiones un poco más temáticas por realidades comunes y en otras son más geográficas, pero en todo caso, cada región tiene unos enlaces regionales que les acompañan. Por eso, ante cualquier requerimiento que ustedes tengan, necesidad de apoyo, de acompañamiento, pues les rogamos dirigirse a través de sus enlaces regionales para que ellos nos puedan inmediatamente elevar y también a través de ellos podamos nosotros brindar no solamente información, sino garantizar el acompañamiento donde se requiera y en la forma que ustedes lo puedan requerir. Nosotros vamos, por supuesto, también, porque como les he venido diciendo, hay una gran cantidad de organizaciones que han venido sumando. Entonces, ProDePaz está y de repente hay alguna asamblea convocada en algún territorio. Si nosotros nos enteramos, inmediatamente les vamos a informar a las jurisdicciones por si ustedes
quieren acercarse y acompañar. Por ejemplo, ahora nos han escrito del Espinal que hay un grupo de jóvenes que quiere hacer asamblea como un colectivo de jóvenes. Me parece interesante que allí la diócesis pueda también hacerse presente y hacer un acompañamiento para conectar con esa iniciativa que dice que ya tienen con empresariado, con la diócesis, con la institucionalidad, porque esos son escenarios que ya se pueden empezar a generar. Entonces, muchísimas gracias, quedamos atentos. La información que ustedes requieran con todo gusto y les suministramos el material que ustedes requieran también para poder llevar a cabo, digamos, o aprovechar esta herramienta en las iniciativas que ustedes quieran emprender. Entonces, muchísimas gracias por acudir a esta cita y les deseo un muy buen almuerzo. Muchas gracias. Rosa, muchas gracias a todos, muy amable, que tengan una feliz y plácida tarde. Hasta pronto.